Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede. Aprovechando las circunstancias que andaba en Chile, le hemos invitado, queríamos conocerle, los que estuvieron el jueves. ¿Cuántos de los que están aquí estaban el jueves? ¿Y los demás dónde andaban? En el cine. Sí, cada uno lo suyo, pero los que podían, que bueno que estaban aquí, le conocieron ya. Tiene un nombre muy enredado para nosotros, porque es como la mezcla de dos nombres. Yo me quedé con la segunda parte del nombre, aunque a él le gusta más la primera, que se la abregue. Después nos va a explicar el por qué, o porque queda más fácil en el oído. Pero la segunda parte es fácil porque es Elvis. Claro, entonces uno se acuerda del bistec. No dice nada. Uno se acuerda de los jóvenes. Pero este hermano es un hermano llamado por Dios al ministerio, usado por Dios, que para mí es un privilegio. No solamente esta mañana se debe este lugar que generalmente estamos ocupando nosotros para compartir la palabra de Dios, sino que esta noche también le vamos a ceder en otro lugar para que comparta la palabra, así que no se lo olvide, tenemos doble bendición hoy día. Invito a mi pastor Elvis, adelante, es Ron o Ron y no sé cómo es la cosa, por ahí. Él se va a presentar y ustedes van a entender. No hay problema porque él habla fuerte y claro. Que Dios le bendiga, bienvenido, amado hermano. Para mí es una bendición estar acá nuevamente y compartir con ustedes la palabra de Dios. Quizás les voy a enseñar algo o refrescar algo que ya usted conoce, pero ya yo estoy aprendiendo mucho de ustedes. Estaba comentando a mi esposa que hay muchas cosas que para nosotros son novedosas, pero muy buenas, y queremos aplicarlas cuando regresemos a Cuba. Pero como digo el pastor, el Espíritu de Dios es el mismo en Cuba y aquí en Chile. La palabra de Dios es la misma en Cuba y en Chile. Amén. Como dice el pastor, mi nombre es Roy Melvis. Roy Melvis Matos Cupo. Y ando con me acompaña mi preciosa esposa, mi amada esposa, Iliani Suárez Quevedo, y mi bella hija Liani Esther Matos Suárez. Es un milagro de Dios poder estar acá en Chile con mi familia. Es algo difícil, así como estaba comentando el pastor, la cuestión en Cuba. Pero como Dios tiene el control de todas las cosas y cuando Dios abre, nadie cierra, nos dio la oportunidad de estar aquí en Chile, compartiendo y recibiendo. Y por eso glorificamos al Señor en esta mañana. Servimos en Cuba, en una amada iglesia que amamos mucho, en un poblado enclavado en la provincia de Ciego de Ávila, se llama Majagua. Si usted puede subir a la página, usted verá, solicite pinche Iglesia Bautista de Majagua y usted podrá ver ahí el templo y algunos programas que hemos tenido en nuestra amada iglesia. Es una bendición compartir con ustedes en esta mañana. De antemano, si hay alguna palabra que quizás no tiene el mismo significado y pronunciamos, pedimos disculpas. Así que el pastor me hace una seña. Amén. Quiero en esta mañana, amados hermanos, invitarle que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Jeremías, capítulo 18, versículo desde el 1 hasta el 6. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Gloria al Señor. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate
y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es manantial de vida. Tu palabra es bendita, y al tenerla en nuestras manos, somos bendecidos por ella. Gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Muchas gracias. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido y podemos decir: Ebenecer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendícenos en lo que resta del programa y háblanos, Señor, porque siempre tu consejo será oportuno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias al pastor por permitirme ocupar su lugar. Gracias, pastor. En Cuba muchas veces hacemos mención de este pasaje bíblico porque hay muchos cristianos que quieren llegar lejos en la vida del cristianismo, pero a su manera, no a la manera de Dios. En Cuba tenemos a muchos cristianos que quieren ser buenos cantantes, grandes predicadores, grandes ministros, grandes maestros, pero quieren llegar a ser grandes personas en el mundo cristiano, pero a su manera. Amados hermanos, y no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En estos pasajes bíblicos que nos citan en esta mañana, el Señor habló a Jeremías y lo llevó a casa del alfarero, y él pudo contemplar a un hombre trabajando sobre la rueda haciendo una vasija. Quizás aquí en Chile no acontece esto. Nosotros tenemos un grupo de alabanza en nuestra iglesia y tenemos que trabajar con ellos y llamarlo a la reflexión, porque ellos ministran a la iglesia y tenemos que decirles siempre: si quieren llegar al corazón de la iglesia, ustedes tienen que ponerse en las manos del alfarero. Así también lo hacemos con los maestros. Si quieren ser buenos maestros y llegar al corazón de sus alumnos, tienen que ponerse en la rueda del alfarero. Amados hermanos, y en estas citas bíblicas que nos acompañan en esta mañana, el Señor está hablando acerca de la nación de Israel. Un pueblo que había sido amado por Dios desde el principio. Un pueblo en el cual Dios había mostrado o le había mostrado su poder y se había manifestado de muchas maneras. Desde que salieron de Egipto, los sacó de tierra de servidumbre y comenzó a guiarlo por el desierto. Frente al Mar Rojo, Dios hizo un milagro grande y abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara por tierra seca. Y así toda la historia de Israel que conocemos, hemos visto cómo Dios ha manifestado su poder a favor de su pueblo, a favor de esta gran nación. Y entonces la nación le da la espalda a Dios. La nación se olvida de su creador, la nación se olvida de su sustentador, la nación se olvida de aquel Dios que le había sacado, que le había llamado, que le había hecho un pueblo fuerte, y comienza a seguir a dioses paganos y dioses falsos. Y vemos a Dios hablándole a la nación diciendo en este momento que Él podía hacer de esta nación algo grande, algo lindo con el pueblo de Israel. Yo hago una pregunta también en esta mañana. ¿Podrá Dios hacer grandes cosas con nosotros? Amén. Pero eso depende de ti. Porque ya Dios hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros dejar que Dios siga glorificándose en nuestras vidas. En esta porción de la palabra,
que nos muestra Jeremías, como vemos que él fue enviado a casa del alfarero para dejarse instruir por él. Se aproximó y vio cómo hacía una vasija sobre una rueda y cómo esta vasija se arruinó. Observamos algunas particularidades de esta historia. La primera, el barro. Amados hermanos, usted y yo también somos como este barro. El barro es la casa de Israel que fue sacada de Egipto, llevada a Canaán. Nosotros también fuimos sacados de una terrible fosa de este mundo y llevados a un reino de gloria y de gracia para que el Señor pueda moldearnos como sus vasijas. El barro es el material de uso más común. Nosotros, que somos su creación, fuimos formados del barro y un día nuestro cuerpo volverá a ser polvo. Así que no hay muchas cosas en que nosotros podamos gloriarnos, porque somos barro, somos polvo. Y usted sabe cómo podemos ser útiles si dejamos que nuestro Creador haga lo que quiere en nuestras vidas. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Amados hermanos, la Biblia nos enseña hombres y mujeres que se dejaron usar por Dios y se encomendaron en las manos del Señor, y el Señor moldeó su vida y hizo de ellos grandes personas. Quiero citar dos personas en esta mañana, y una de ellas la encontramos en Marcos capítulo 5, y fue el endemoniado Gadareno. Un hombre que andaba por los sepulcros. Dice la Biblia que gritaba, dice la Biblia que lo amarraban con cadena y desmenuzaba los grillos. Dice la Biblia que andaba gritando por los sepulcros, se sajaba con piedras, se cortaba. Atemorizaba a los pueblos. Pero cuando Cristo arribó a la región de Gadara, este endemoniado salió al encuentro de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? La Biblia nos dice que él le dijo a Jesús: ¿por qué vienes a atormentarme? Y Jesús no fue a atormentarlo, Jesús fue a liberarlo. Porque para Dios no hay casualidades. Nosotros los cristianos no creemos en las casualidades. ¿Alguien cree en las casualidades? Nosotros no creemos en las casualidades. Creemos en el plan y en el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Jesús arribó a Gadara porque tenía un plan con este hombre. De tal manera que dice la Biblia que el Señor ministró liberación en este hombre. Y este hombre le dijo a Jesús algo: Señor, quiero seguirte, déjame seguirte, yo quiero ir contigo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? No. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y a partir de este momento, este hombre fue y proclamó la palabra de Cristo y testificó de lo que el Señor había hecho en su vida. Hubo también una mujer en Marcos capítulo 16, versículo 9, a partir del verso 9, y esta mujer era María Magdalena, una mujer de la cual Cristo echó fuera ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y a partir de este momento comenzó a servir a Jesús. Amaba a Cristo, de tal manera que fue una de las mujeres que fue al sepulcro a ungir el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, Cristo también quiere glorificarse en nosotros. Amén. Cristo también quiere moldear nuestras vidas. El Señor quiere hacernos vasijas que le glorifiquen a Él, que pongan su nombre en alto y que levanten el testimonio del Evangelio. Hay muchos en estos tiempos que pisotean la sangre de Cristo. Hay muchos en estos tiempos, amados hermanos, que quieren avergonzar el Evangelio. Pero Dios necesita hombres y mujeres como usted y como yo, que pongan el nombre de Cristo en alto. Vasijas que se dejen moldear por el Señor. Vasijas donde mora el Espíritu de Dios. Vasijas que den frutos dignos del arrepentimiento. Aleluya. Vasijas que sean dignos de imitar. Hay un precioso himno que cantamos en Cuba, y es ese precioso himno que dice: que nos hallen fieles los que vienen luego. Tras nosotros vendrá una generación que nos hallen fieles, que cuando hablen de nosotros
puedan decir, esa era una vasija útil para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser vasijas así? Amén. Aleluya. Entonces, ponte en las manos del alfarero y deja que él haga de ti lo que él quiere. Gloria al Señor. Pero también hay otra cosa allí mencionada, el barro y la rueda. La rueda es una herramienta sobre la cual se moldea la vasija. En las manos de Dios somos como el barro en las manos del alfarero. Sin embargo, todo barro es moldeable. ¿Acaso somos rebeldes como Israel? ¿O por eso fallamos como vasijas? ¿O lo rechazamos cuando Él nos amasa con fuerza como el alfarero hace al barro? Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje bíblico conocido por todos que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, sigan, y estos conformes al propósito por lo cual han sido llamados. Amados hermanos, tenemos que dejar que el Señor nos ponga en su rueda y haga de nosotros lo que Él quiera. Dios tiene sus métodos. ¿Usted lo cree? Amén. Dios tiene sus métodos para moldearnos. Muchas veces duelen los métodos de Dios y lloramos, pero tenemos que pasar por la rueda y después por el fuego para ser vasijas de honra, de gloria. En Hechos capítulo 9 nos habla de un hombre que pasó por la rueda del Señor. El perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y después le conocemos como Pablo. Este perseguidor de la iglesia, amados hermanos, pasó por la rueda del Señor. Y el Señor lo moldeó. Le costó, pero Dios hizo grandes cosas a través de este hombre. Fue el único hombre capaz de decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto solamente lo puede decir un hombre que ha pasado por la rueda del Señor, un hombre que ha pasado por el fuego. Nosotros también tenemos que dejar que el Señor moldee nuestras vidas. Hace aproximadamente 16 años falleció una tía muy querida por nosotros, en mi familia. La conocíamos todos, le decíamos Tía Cachi. Tía Cachi, porque era una persona buena, una persona que amábamos, una persona muy cariñosa, una persona que tenía muy atenta con los niños, y nosotros la amábamos mucho. Un ejemplo para todos nosotros. Todos decíamos: Tía Cachi es santa, esa va directa al cielo. Tiene su pasaporte bien ya avisado y tiene ya el camino trazado para la presencia del Señor. Tía Cachi enfermó de cáncer y estaba en una cama padeciendo. Y todos decíamos: ¿por qué tía está en esas condiciones? Si es una santa de Dios. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y siempre, nunca podemos decir ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? Porque siempre hay un para qué. Dios siempre tiene un propósito divino. Tía, 3 días antes de partir con el Señor, hizo algo que nos dejó a todos abismados. Ella tenía una nuera y por mucho tiempo estuvo peleada con su nuera y tenía en su corazón cosas en contra de su nuera y nadie lo sabía, solamente Dios. Dios llevó a nuestra tía a ese lecho y 3 días antes de partir con el Señor llamó a su nuera y le dijo: yo quiero que tú me perdones porque hace 40 años yo te hice mucho mal y por 40 años he guardado contra ti rencores en mi corazón. Y hoy entiendo por qué el Señor me ha traído hasta aquí. Porque aún no estaba preparada para irme con Dios. Recuerdo que eso fue un testimonio grande para la familia. Mi tía se abrazó de su nuera. Comenzaron a llorar. Se pidieron perdón. Se reconciliaron. Y algunos días después, nuestra tía partió con el Señor. Muchas veces no entendemos los métodos de Dios, pero siempre Dios obrará a favor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados hermanos, tenemos que entregarnos por completo en las manos de Dios, porque siempre Dios
hará lo mejor para nosotros. Así como los hijos se entregan en las manos de su padre y de su madre ciegamente, sin importar lo que venga mañana, usted y yo tenemos que entregarnos en las manos de Dios. Dejemos que Dios moldee nuestras vidas. Dejemos que Dios nos ponga en su rueda y haga de nosotros lo que bien a Él le parezca. En estos pasajes que leemos, vemos cómo el alfarero moldea la vasija en la rueda. Pero también, amados hermanos, hay otra cosa acá. Primero el barro, segundo la rueda, tercer cosa que aparece es el alfarero. Barro, rueda, alfarero. El Señor se compara con el alfarero. Por lo tanto, existen las mejores posibilidades para que nos convirtamos en vasija de bendición, útil para Él. Mire, el hombre puede hacer muchas cosas, pero no puede transformar al hombre. Nosotros humanamente muchas veces hacemos el esfuerzo para cambiar, pero no lo podemos lograr, porque el único que nos puede ayudar a cambiar, ¿cómo se llama? Jesús. El único que puede cambiar nuestras vidas se llama Cristo. El único que puede moldear nuestras vidas se llama Jesús. Nosotros en las manos del Señor podemos ser instrumentos poderosos, pero tenemos que entregarnos en las manos del Señor sin reservas. Todas las áreas de nuestra vida tienen que estar en las manos del Señor. Toda nuestra vida tiene que ser un libro abierto para el Señor y decirle: Señor, haz lo que quieras de mí. Quiero que mi hermano pueda leerme primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Rapidito. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Si alguien lo encuentra, por favor, ayúdenme con la lectura de estas citas bíblicas. ¿Sí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero esto solamente lo puede hacer ¿quién? Dios en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Señor se forme en nosotros. Más de Dios y menos de nosotros. Más de ti y menos de mí, Señor. Tenemos que en nuestras oraciones decirle: Señor, fórmate tú en mí. Aunque muchas veces es doloroso dejar que Dios se forme en nosotros. Hay un hombre en la Biblia, amados hermanos, que se dejó formar por Cristo y dejó que Cristo cambiara su vida. Un hombre que tuvo un encuentro real con Jesucristo, y no fue porque alguien le influenció, sino fue porque él quiso conocer a Jesús. Hay dos maneras de conocer a una persona: por referencia o por experiencia. Y este hombre tuvo la experiencia de conocer a Jesús. Y este hombre se llamaba Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículo 7 y versículo 8, hace mención de lo que aconteció en la vida de Zaqueo cuando conoció a Jesús. Jesús cambió su vida. El encuentro que tuvo Zaqueo con Cristo lo llevó a reflexionar y a darle un vuelco completo a su vida. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, que estaba comiendo con Zaqueo, Zaqueo se puso en pie. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Zaqueo? ¿Está aquí? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A este hombre lo volvió el Señor, porque él era un hombre ladrón, él era un hombre pecador, era un hombre perverso, nadie lo quería, todos lo odiaban, pero Cristo le amaba, porque el Señor no ama el pecado, pero sí ama al pecador. El Señor nos ama tanto que Él se entregó en una cruz por ti y por mí, sin importar nuestros pecados y nuestra condición.
Cristo nos amó hasta el fin. Amados hermanos, si dejamos que el Señor como alfarero moldee nuestras vidas, entonces seremos cristianos auténticos. ¿Usted lo cree? Amén. Iba un caminante buscando a un cristiano y después de caminar por largo tiempo se encontró a un anciano sentado en el camino. Y aquel ancianito llevaba mucho tiempo sentado allí. Y el cristiano le preguntó al anciano: oiga, ¿usted no me ha visto un cristiano pasar por aquí? Y el anciano le dijo: bueno, ¿de qué clase de cristiano me estás hablando? Y el cristiano le dijo: del cristiano verdadero, de un cristiano que hace la voluntad de Dios. Y el anciano le dijo: hace más de 30 años que no veo a uno pasar por aquí. Amados hermanos, quizás hay muchos ancianos que están diciendo lo mismo. En Cuba hay muchos que lo dicen: hace tiempo que no veo un cristiano verdadero. Porque cuando hablen de ti, de mí, digan: ese es un cristiano auténtico. Ese es un cristiano digno de imitar. Y la única manera de ser un cristiano auténtico es dejando que Dios se forme en nosotros. Es dejando que Dios cambie nuestras vidas y se glorifique en nosotros y haga lo que quiera en nosotros a su manera, no a nuestra manera. Queremos ser cristianos que Dios le use. Queremos ser cristianos que donde están, aleluya, el Espíritu de Dios se mueva a través de su vida. Tenemos que dejar a Dios que obre en nosotros. Nosotros no podemos lograr un cambio en nuestras vidas, pero Dios sí nos puede cambiar a su manera. Hubo un hombre que por 38 años estuvo paralítico al lado de un estanque, pero cuando Cristo llegó, su vida cambió. Jesús le preguntó y le dijo: ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le dijo: Señor, entre tanto se mueven las aguas y entre tanto voy a descender. Hay alguien que desciende primero que yo. Pero Cristo llegó y Cristo le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y el hombre se levantó y fue sano. 38 años en esa condición, y el único que lo pudo ayudar se llamaba Jesús. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano que estás aquí, si hay algún amigo que nos visita, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres darle un vuelco a tu vida, si tú quieres ver días buenos, si tú quieres tener la paz verdadera en el corazón, porque la paz no la da ni el dinero ni las comodidades, la paz la da Cristo. Amén. No hay nada que pueda darnos la verdadera paz fuera de Dios. Si quieres tener esa paz, deja que Jesús se forme en ti. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es temporal, pero la paz de Cristo es eterna. Amén. Tenemos que dejar a Jesús que siga obrando en nosotros. Si queremos, amados hermanos, ser esos cristianos dignos de imitar. La Biblia está llena de hombres que fueron ejemplo. La historia está llena de hombres y mujeres que fueron ejemplo. Pero también que en los Avellanos, donde está enclavada esta iglesia, Dios quiere que la historia cuente que hay hombres y mujeres que fueron ejemplo. Y esos hombres y mujeres somos usted y yo. Amados hermanos, pero la única manera de ser ejemplo en este pueblo es dejando que el alfarero nos moldee como Él quiere. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero también, amados hermanos, nos ha hablado el pasaje del barro, de la rueda, del alfarero, pero también de la vasija. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero. De la misma forma Israel fue apartado de Dios por el pecado, en virtud de su incredulidad. En todas partes tenemos este retrato delante de nosotros. Vasijas arruinadas, vasijas que se rompen, vasijas que se manchan. Y no es porque Dios la abandona, sino es porque esas vasijas se apartan de su hacedor. Cristianos que desmayan, cristianos que dejan que su fe mingüe. Y esto es porque han perdido su relación con Dios. Y eso es porque no han mantenido una comunión íntima y estrecha con el Señor.
Nosotros como cristianos no podemos perder nuestra comunión con Dios. Recuerde que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 que dice: orad sin cesar. Tenemos que vivir una vida constante de oración, orando y en comunión con el alfarero, en comunión con nuestro Creador, porque es la única manera de mantenernos en pie, con una fe viva, con una vida, amados hermanos, que exprese que Cristo está en nosotros. Pero para lograr esto tenemos que mantener esa comunión con nuestro Señor. Dios nunca se aparta de su creación. Dios nunca se ha apartado del hombre. El hombre es el que se aparta de Dios. El hombre es el que le da la espalda a Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él lo cumple y nos lleva a la reflexión. Hay dos hombres en la Biblia con los cuales Dios trató, y uno fue Jonás, el profeta Jonás. Dios le dijo: vete a Nínive. ¿Y él a dónde se fue? A Tarsis, huyéndole al plan de Dios, desobedeciendo a Dios. Pero como Dios tenía un plan y un propósito con Jonás, lo llevó a la reflexión y lo hizo a su manera. ¿Qué pasó con Jonás? Huyendo en aquella embarcación, se desencadenó una tormenta y Dios había preparado un gran pez, el cual tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el fondo del mar, en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Y cuando él recapacitó y oró, el Señor lo devolvió a la tierra. Y tuvo que ir a Nínive a predicar. Muchas veces no entendemos los caminos de Dios, los propósitos de Dios. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien, Él lo cumple. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Y no creas que te vas a escapar, porque tú estás en las manos de Dios. La Biblia nos dice que el barro se le escapó al alfarero, que el barro se fue de la rueda, el barro seguía allí en la rueda y el alfarero le dio el molde que él quiso. Yo quiero decirte en esta mañana, muchas veces somos duros, muchas veces somos rebeldes, muchas veces le decimos: Señor, así no, yo quiero que tú hagas esto, Señor. Queremos manipular a Dios, pero a Dios no lo manipula nadie. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él hace lo que quiere con tu vida y con mi vida, porque Él es amo y Señor. Pero yo quiero en esta mañana que tú sepas, así como Dios llevó a Jonás a donde Él quiso, Él te va a llevar a ti a donde Él quiere. También hubo otro hombre, un hombre que creyó que tenía todas las cosas en sus manos, un hombre que se sentía el Señor del mundo, y este hombre se llamó Nabucodonosor. Y cuando él caminaba por sus palacios, contemplando todo lo que tenía y su gloria, él se sentía grande. El Señor lo humilló, lo llevó a comer hierba como las bestias del campo, de tal manera que su cabello crecía como grandes plumas y sus uñas como grandes garras. ¿Y qué pasó? Hasta que él no miró al cielo y reconoció que solamente Dios era el único, un Dios sempiterno, grande, poderoso. Cuando él reconoció que el único Señor, el único que es amo, era Dios, cuando él lo reconoció, Dios le levantó y le devolvió todo lo que tenía y más. Amados hermanos, Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Él lo va a cumplir, pero de ti depende cuándo lo va a hacer. Dios quiere obrar, Dios quiere usarte hoy, no mañana, hoy. Pero muchas veces el propósito se demora. El tiempo se va dilatando. Y no es porque Dios no quiere obrar, es porque muchas veces nosotros somos duros, somos incrédulos y no creemos en el plan y en el propósito de Dios. Hasta que Él nos lleva a reflexionar. Recuerde, amado hermano, que Dios es un Dios paciente y Él espera por nosotros. Él es un Dios paciente. El padre que tenía 2 hijos y uno de ellos pidió la herencia. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El padre no se desesperó. Él seguía esperando hasta que vio a su hijo a la distancia y dice la Biblia que corrió, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, le puso el mejor vestido y mandó a matar al becerro gordo. Dios es paciente también. Dios quiere usarte,
Dios quiere ponerte en alto en este pueblo. Dios tiene un ministerio lindo para ti. Dios quiere que tú te levantes y le digas a tu pastor, aquí estoy, pastor, cuenta conmigo. Dios quiere que tú le digas al cuerpo de líderes de esta iglesia, aquí estoy, díganme, yo estoy para servir. Porque usted y yo estamos para servir. Alguien dijo que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Recuerda esta frase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Usted y yo estamos puestos para servir. Usted y yo estamos puestos aquí en este lugar para adorar a Dios y para servir a nuestros hermanos. Pero la única manera de servir bien es a la manera de Dios y dejando que Dios se forme en nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo sirvió y lo hizo de una manera sencilla. Sirvió a sus discípulos, aún a punto de ir a la cruz, lavó los pies a sus discípulos. Amados hermanos, tú y yo también hemos sido puestos en este lugar para servir. Recuerda, es a la manera de Dios, no a la nuestra. Es como Dios quiere, no como nosotros querramos. Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Y quiero terminar en esta mañana con un testimonio o una ilustración. Hubo un hombre en una ciudad que creía que lo tenía todo. Que creía que no necesitaba de nadie. Este hombre tenía una familia. Y este hombre decía, a voz en cuello, yo no necesito de nadie. Yo soy suficiente. Yo lo tengo todo. Pero llegó el momento en que fue probado. Llegó una gran crisis a su familia y a su vida. Su matrimonio estaba a punto de ser destruido. Sus hijos estaban en una desesperación total. La economía de su hogar comenzó a desaparecer. Comenzaron a llegarle grandes problemas. Y cuando quiso que alguien le ayudara, nadie aparecía. Porque cuando él pudo ayudar a otros, le daba las espaldas. Y entonces lo que sembró, lo estaba cosechando. Y dijo, voy a ver al rey de esta ciudad. Quiso entrevistarse con el hombre que podía ayudarle. Y cuando llegó al palacio, al lugar donde estaba el señor de la ciudad, los guardias no le dejaron pasar. Aquí serían los carabineros, no le dejaron pasar. El hombre intentaba entrar a donde estaba el rey. Y le decía, por favor, déjenme entrar donde está el rey. Y los carabineros no le dejaron entrar. ¿Qué pasó? El hombre se fue por un parque y comenzó a llorar. Y lloraba y decía, yo creía que lo tenía todo. Yo creía que no necesitaba de nadie. Pero necesito que alguien me ayude, por favor. Y todos le miraban y seguían caminando. Pero vi un niño, pobre, descalzo, solamente con un chorcito, como le llamamos en Cuba, no sé aquí cómo le llamarán. Chor, igual. Y el niño se para delante de aquel hombre y le dice, cuénteme, ¿qué le pasa? Y el hombre le dice, muchacho, ¿no te das cuenta que yo estoy sufriendo? ¡Vete de aquí! Y el niño seguía allí y le decía, cuéntame, ¿qué te pasa? Quizás yo pueda ayudarte. Y el hombre volvió a insistirle y le dijo, niño, vete, no me atormentes, que tengo ya con mis problemas. El niño se acerca y pasa su manito por los cabellos, por la cabeza del hombre, y le dice, cuéntame, ¿qué estoy para ayudarte? El hombre entonces abrió su corazón y le dijo, yo era un hombre malo. Yo creía que lo tenía todo. Yo creía que no necesitaba de nadie, pero ahora estoy en un gran problema. Estoy a punto de perder mi matrimonio. Estoy a punto de perder a mis hijos. Mis hijos están llorando porque tienen hambre. Yo no tengo nada que darle y ahora nadie me extiende la mano. El niño tomó la mano del hombre y le dijo, sígueme. El hombre mira al niño y le dice, ¿cómo te voy a seguir si yo quiero ir a ver al rey? Y el niño le dijo, vamos, yo te voy a llevar. Tomó la mano del hombre y el hombre siguió al niño. Cuando llegó a la puerta del palacio, los carabineros quitaron las armas y el niño pasó. Cuando llegó a la segunda puerta, también los que estaban allí, los soldados, levantaron las armas y el niño pasó. Cuando llegó al cuarto o a la sala donde estaba el rey, los soldados que estaban allí, empujaron la puerta y el niño pasó. Cuando el hombre estaba frente al rey, le dice al niño, niño, ¿y tú quién eres? Y el niño le dijo, yo soy el hijo del rey. Amados hermanos, Jesús es el hijo del rey.
Jesús tiene el poder para cambiar nuestras vidas y obrar a su manera y hacer algo lindo en nosotros y a través de nosotros. Pero para que Jesús obre, usted y yo tenemos que entregarnos sin reservas en sus manos. Amados hermanos, es importante que dejemos que el alfarero, que es Dios, moldee nuestras vidas como el barro y haga lo que Él quiera a través de nosotros. Y es ahí entonces cuando seremos esos cristianos auténticos que Dios quiere que usted y yo seamos. Yo quiero orar en esta mañana. Ahí donde tú estás. Si Dios ha hablado a tu vida, yo te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo. Pero no mires a tu lado, no mires si tu hermano se puso en pie, no mires si alguien no se ha levantado. No, cierra tus ojos, tú y Dios. Si en esta mañana Dios te ha hablado y tú quieres dejar que Dios te moldee como Él quiere, ponte de pie y vamos a orar. Bendito sea su nombre. Y ahí donde estás, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, haz de mí una vasija útil para tu gloria y tu honra. Señor, haz lo que quieras de mí. Señor, transfórmame, moldéame. Señor, yo quiero ser mi instrumento poderoso en tus manos. Quizás hay cosas en tus vidas, quizás hay algo en tu vida que el Señor quiere quitar. Y por mucho tiempo he estado tratando contigo. Hoy es el momento de decir: Señor, aquí está mi vida. Yo te entrego toda mi vida. Señor, yo no dejo nada para mí, todo es tuyo. Moldéame, Señor. Yo le voy a pedir al pastor que esté pasando acá, que le esté levantando un clamor por cada hermano que se ha puesto en pie y por su iglesia también. Que Dios nos ayude cada día y Él haga en nosotros lo que Él quiera y nos moldee a su manera, no a la nuestra. Padre, tu palabra llega siempre al corazón. Tú sabes, Señor, en cuántas ocasiones tenemos buenos propósitos y luego todo se deshace. Somos barro malo. Pero en esta ocasión, Señor, te pedimos que tú completes la obra en nuestras vidas. Conoces, Señor, todas las debilidades. Conoces las causas de nuestros fracasos. Conoces, Señor, también el potencial que hay en cada uno de estos, tus hijos e hijas, que se han puesto de pie por fe, creyendo que eres Dios Todopoderoso, creyendo que eres el Señor, el que tiene el control, el dominio, el poder, la autoridad, y se ponen nuevamente bajo tus manos. Padre, aquí está, aquí estamos. Completa tu obra en nosotros. Ten paciencia con nosotros y tómanos y haz de nosotros hombres y mujeres conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. El enemigo en su astucia, Padre, puede hacernos olvidar este momento, puede hacernos que esta palabra se vaya de la mente y del corazón, pero tu Espíritu que está en nosotros es más fuerte. Amén. Retengamos, Señor, en tu gracia esta palabra, este compromiso, este ponerse en pie, que significa: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, conforme a tu propósito, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, confiamos en esa misericordia. Confiamos que hemos llegado al trono de la gracia, guiados por el Hijo. Tu Hijo tuvo misericordia igual que tú de nosotros. Ahora, Padre, bendice tu iglesia. Bendice al que se puso de pie. Bendice al que ya está consagrado en su corazón. Bendice al que duda. Bendice al alejado. Señor, todos debíamos ponernos en pie, porque todos necesitamos los retoques tuyos
Que tú quites las cosas que no están bien en esta casa. Y que tú nos des de nuevo la forma para ser útiles como vasijas de honra para ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu siervo que la compartió. Gracias por su familia. Gracias por su ministerio. Bendícele donde él vaya. Que sea gran olor de Cristo. Y bendícele esta tarde a compartir con nosotros con autoridad y poder tu palabra también. Gracias, Padre. Aquí estamos, consagrando nuevamente todo en tus manos. Más aún, reconociendo que tú eres el Señor. Nosotros somos los siervos. Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro. Usa las circunstancias, la rueda. Y moldéanos conforme a tu voluntad. Que así sea hecho. En el nombre bendito de Jesucristo el Señor. Amén. 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 Que venga un shalom. Aleluya. Bendición. Dale,